realizar la dúplica. Yo les mostraré, cuando les resten 10 minutos, el cartel. Al mismo tiempo les mostraré cuando les queden 5 minutos y 1 minuto. También les mostraré el cartel de tiempo, y en caso de que estén hablando y se queden sin tiempo, podrán solicitarle a la honorable presidenta del tribunal 1 minuto máximo para finalizar su alegato. Estas advertencias también se las haré a través del chat. En la réplica también les estaré mostrando el cartel de 1 minuto y el de tiempo. Si no hay ninguna pregunta ni comentario, voy a dar inicio al cronómetro de 20 minutos para la parte actora. Perfecto. Comenzamos ya. Estimada Honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación, venimos ante vuestros estrados en representación de esta parte actora por la acción correspondientemente promovida para obtener la baja del blog almachoescracho.com y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios generados. Esto así, en virtud de que las publicaciones introducidas en dicho blog han causado graves e inconmensurables, en muchos casos, violaciones a los más fundamentales derechos de nuestros representados, por las razones de hecho y derecho que expondremos a continuación. En primer lugar, queremos poner en contexto los derechos afectados. El primero de ellos, quizás el más basal, es el derecho al honor. Es considerado, por distintos precedentes de esta Corte y distintas normas nacionales e internacionales, como uno de los derechos más fundamentales de toda persona, porque protege no solamente contra vulneraciones a la percepción subjetiva por el descrédito, sino también que tiene un aspecto objetivo, denominado naturalmente honor objetivo, que ata al individuo y lo protege en su relación con el entorno social y el espacio comunitario que ocupa. En este mismo sentido ha sido entendido por el precedente Patitó, en el cual en el voto de la doctora Hayton de Nolasco, esta doctora ha entendido que el derecho al honor también hace al derecho a la integración y al rol que se cumple dentro de la comunidad. En ese sentido, las relaciones intersubjetivas que cumple el individuo, por ejemplo, desarrollando un trabajo y distintas relaciones sociales, están comprendidas dentro de los daños que se provoca cuando se daña el honor. También, en el precedente Campillay de esta misma Corte Suprema, se ha entendido que el derecho al honor no solamente puede ser lesionado por los tipos de calumnias e injurias cometidos por ataques de la prensa, sino que también puede ocurrir una lesión injustificada al honor en casos de excesos de expresiones cometidas por particulares, como en el presente caso. En este mismo sentido ha sido entendido por la Corte Interamericana, en el fallo Kimmel contra Argentina, en tanto, de la misma forma que plantea esta parte, la Corte Interamericana es quien plantea que el derecho al honor no es, bajo ningún caso, un derecho absoluto, pero la libertad de expresión tampoco. La Corte Interamericana en el fallo Kimmel establece que el derecho al honor debe ser objeto de especial protección, en tanto y en cuanto, específicamente, el derecho al honor objetivo hace a la integración de la persona en su espacio comunitario, y la libertad de expresión, dice expresamente la Corte Interamericana, no legitima aquellas expresiones manifiestamente injuriantes y vejatorias que vayan más allá del legítimo ejercicio del derecho a expresarse y a emitir opinión. En este sentido, el derecho a la expresión se encuentra limitado primordialmente por el derecho a la honra. En el segundo orden tenemos que comprender que también está comprometido el derecho a la intimidad. Disculpe, en tanto doctor, es comprendido como doctor Leandro Arias, disculpe, quería hacerle una pregunta. Usted trae a colación una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en principio resulta relevante en su argumentación para entender una faceta de la libertad de expresión. Mi pregunta es, ¿qué valor debería, a su entender, darle la Corte Suprema Argentina a esa jurisprudencia de la Corte Interamericana? La jurisprudencia de la Corte Interamericana Kimmel contra Argentina es relevante a los efectos que nosotros planteamos a la hora de determinar el contenido de los derechos afectados, ya que en ese caso también se trataba de un choque entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, pero como más adelante en este alegato será expresado, hay diferencias clave entre esa situación de hecho y la que nos atañe a nosotros, principalmente respecto a las características de los sujetos afectados, el tipo de discurso del que se trataba y el tipo de normas implicadas, en tanto y en cuanto en el fallo Kimmel se trataba de un pronunciamiento respecto a el avance punitivo del Estado mediante normas penales que la Corte Interamericana no entendió procedente en el caso. Sin embargo, nosotros lo traemos a colación respecto a estos pronunciamientos de la Corte Interamericana de que es necesario realizar un balance entre los derechos afectados y que ninguno de ellos es absoluto. En este mismo sentido, entiende esta parte actora, que se han generado graves perjuicios
en tanto y en cuanto los insultos y las acusaciones vertidas en el blog han generado gravísimas y en muchos casos irreparables, inconmensurables daños a la honra, imagen e intimidad de nuestros representados. Esto así, en tanto se los ha llevado a una situación de exclusión social y discriminación tan grave que no han siquiera podido salir de sus casas durante largos periodos de tiempo porque los insultaban, los golpeaban, los escupían. Se los ha arrastrado a una situación de discriminación total, desconectándolos de su entorno social, en los cuales nunca han merecido ser colocados. En este mismo sentido, se ha vulnerado también el derecho a la integridad personal y a la libertad personal, establecidos en los artículos 5 y 7 de la Convención Americana, y también se les ha generado graves perjuicios económicos, en tanto y en cuanto muchos de ellos han perdido sus trabajos por ser considerados sujetos indeseables, privándolos del acceso al sustento, también expresamente consagrado en otro pacto de derechos humanos con jerarquía constitucional, artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales. Sociales y culturales, perdón. En este mismo sentido también hay otro pronunciamiento de la Corte Interamericana que debemos traer a Doctor colación. Arias, si me permite, en Sí. un minutito y con el permiso de la señora presidenta del tribunal, antes de avanzar quería hacer una consulta teniendo en cuenta el precedente Kimmel del cual estaba hablando y que bien señaló la diferencia entre la responsabilidad penal y lo que aquí se discute, y precisamente en el marco de esas diferencias, sobre todo por lo que viene desarrollando de la gravosidad de los daños y derechos afectados, si se toma en cuenta ese precedente teniendo en consideración que el sujeto activo y pasivo de ese precedente tiene una especificidad puntual, que es el rol de los periodistas, de la justicia, de los funcionarios públicos, y por qué le parece que es aplicable a este caso y no otro precedente del sistema interamericano. Si se entendió la pregunta. Bueno, justo en estos minutos me encontraba intentando traer a colación el precedente Memoli contra Argentina, que también es otro precedente en el cual se choca el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, pero específicamente queremos marcar esta diferencia respecto al tema de que en el presente caso las vulneraciones han sido respecto a sujetos privados, simples particulares, y no funcionarios públicos como muchos de estos casos que la Corte Interamericana resuelve. Esto es una diferencia esencial y fundamental, principalmente porque, respecto a precedentes que en unos minutos mencionaré, los simples particulares tienen un derecho a una protección especial, agravada, porque no han hecho una disposición de su privacidad suficiente para considerar, dice de hecho esta Corte Suprema, considerar legítima una mayor intromisión del público en sus asuntos personales, en sus datos personales, en su imagen y en su honor. En este sentido, los precedentes que yo menciono hasta ahora solamente son para contextualizar los derechos afectados. Las situaciones sustancialmente son distintas por las razones que mencionaré a continuación. Terminando con el tema de los daños, quisiera hacer una última mención respecto al tema de la ponderación. Como bien mencioné, en el considerando 12 del voto del juez Sayán en el precedente Memoli contra Argentina, se menciona expresamente que en los casos de choques entre libertad de expresión y honor no debe establecerse un orden absoluto, que signifique que en todos los casos la libertad de expresión o en todos los casos el honor deba prevalecer, sino que se deben analizar concretamente las circunstancias del caso para, a la luz de los hechos particulares, determinar cuál de los dos debe prevalecer en el caso en particular. Y en este caso estamos ante una situación particular. ¿Cuál es? Ni más ni menos que un exceso en la libertad de expresión que ha provocado daños gravísimos, inconmensurables, a derechos fundamentales de nuestros defendidos y que además fue cometida mediante una modalidad particular, que es el Internet, un medio viral como un blog en Internet, que implica que la vulneración a estos derechos sea sistemática y repetida una y otra vez cada vez que una persona accede al contenido. Ya no estamos ante violaciones al derecho al honor antiguas, como las que ocurrían, por ejemplo, en los fallos Campillay, Balbín, histórico precedente de esta Corte Suprema, que mediante publicaciones en la televisión o en el diario, una vez o pocas veces, podríamos decir, el público masivo accedía a un contenido que podía ser vejatorio para un particular o un funcionario público. Sino que en este caso, el Internet permite el acceso al contenido de manera on demand. Por lo tanto, la vulneración es reiterada y profundizada cada vez que una persona accede a este contenido, lo cual hace que sea una situación particularmente dañosa para nuestros demandados. Para realizar esta ponderación de un asunto claro de derechos humanos, consagrado, por ejemplo, estos derechos en el artículo 5 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos derechos humanos los que estamos chocando en este caso, debe realizarse una ponderación mediante un mecanismo traído a esta Corte, mediante esta Corte Suprema, que es el mecanismo de la real malicia, la teoría de la real malicia. La teoría de la real malicia clásica, traída mediante los precedentes Costa y Ramos, normalmente se aplicaba mediante la prueba del dolo, pero solamente aplicaba los casos en los cuales
se realizaban expresiones vejatorias, digamos, contra funcionarios públicos. En este caso entiende esta parte que debe aplicarse la doctrina de la real malicia en su faz disminuida, en tanto y en cuanto, mediante los presidentes Barrante y Melo, esta Corte ha entendido, esta Corte Suprema, que en los casos en los cuales las expresiones injuriantes, vejatorias o calumniosas se dirijan a simples particulares, bastará la simple prueba de la simple culpa o negligencia precipitada para hacer proceder una indemnización y la reparación por los daños. Aplicando esta teoría, la Corte Suprema, conforme expresaremos, podrá comprobar que respecto al aspecto subjetivo de esta teoría, es decir, el sujeto al cual se dirigió la expresión, claramente nuestros representados son sujetos privados, que son personas comunes y corrientes de perfil bajo, padres de familia en muchos casos, que no son en ningún caso funcionarios públicos de los cuales se pueda considerar que hayan hecho una disposición de su privacidad mayor para aplicarles la teoría clásica. En segunda instancia, respecto al aspecto objetivo de la expresión vertida en el blog cuestionado no se trata de un asunto de interés público. Como expresará mi compañero en unos minutos, si bien el asunto de género, la crisis de género que atraviesa la Argentina puede ser considerado un asunto de interés público en general, en abstracto, conforme el considerando 11 del precedente Vago de esta misma Corte, y el considerando 5 del presidente Barrantes de esta misma Corte, debe analizarse el valor absoluto que tenga la expresión en sí misma, para analizar si se trata o no de una expresión especialmente protegida. Y en el caso estamos ante publicaciones injuriosas, acusaciones inconexas, fuera de contexto, en muchos casos ni siquiera se precisa el orden temporal de los sucesos, ni se puede presumir que le corresponda una calificación tan grave como la de interés público a un discurso que no aporta ni construye al discurso y a la cuestión de género que atraviesa nuestra sociedad. Sin más, dejo a mi compañero y paso la palabra para que pueda... Gracias. Siendo entonces plenamente aplicable la doctrina de la real malicia en la fase disminuida por el sujeto pasivo y su faz objetiva, cabe analizar si las demandadas incurrieron en esta simple culpa o negligencia precipitada para hacer plenamente aplicable la restricción a la libertad de expresión que intenta nuestra parte. No surge de los hechos del caso que la asociación de las demandadas contara con metodología alguna para comprobar la veracidad de las denuncias recibidas. No había ni siquiera una entrevista personal con la víctima, no se escuchaba al escrachado permitiéndole ejercer su legítimo derecho a la defensa, sino que eran recibidas las denuncias y eran automáticamente publicadas. Esa negligencia en la precipitación de publicar configura la simple culpa. Esa falta de control sobre lo que se estaba publicando y su veracidad hacen aplicable la doctrina de la real malicia y por tanto es procedente la restricción a la libertad de expresión que estamos intentando. Esto es receptado en diversos precedentes, tanto de la Corte Suprema como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Suprema, en el fallo Ponseti y Balbín, establece que ante publicaciones injuriantes o difamatorias, el Estado tiene derecho, y yo añadiría la obligación, de reprimir este tipo de publicaciones sin que eso, dice la Corte Suprema, signifique menguar el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el precedente Memoli con Argentina, establece que quien vea menguado su derecho al honor tiene derecho a recurrir a los medios judiciales y el Estado está obligado a garantizárselos. Y dice la Corte Interamericana que de no hacerlo, de no garantizarle remedio judicial a quien ve dañado su honor, incluso si eso significa menguar la libertad de expresión, el Estado incurriría en responsabilidad internacional ante los organismos internacionales de derechos humanos. Asimismo, la Corte Interamericana, en la opinión consultiva número 5 sobre la colegiación de periodistas, establece los 3 requisitos que debe reunir una responsabilidad ulterior para ser aplicable convencionalmente. El primero de ellos es la reserva de ley. Debe estar establecido en una ley formal. En el caso de los artículos 52 y 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación, cumplen con este recaudo. El segundo de ellos es que deben defender derechos amparados por la Convención Americana. El derecho al honor está expresamente invocado en el artículo 11 de la Convención Americana. Y el tercero de estos requisitos es que la medida debe ser necesaria en una sociedad democrática. Sobre este último punto desearía profundizar al establecer la ilegitimidad del escrache como una vía de acceso a la justicia. El sistema republicano que adopta la República Argentina con la división de poderes pone en cabeza del Poder Judicial la administración de justicia.
¿Qué significa esto? Que los particulares y los ciudadanos no pueden administrar justicia. En el escrache se es víctima, se es jurado, se es fiscal, se es juez. No se respeta el principio de inocencia ni se ejerce el derecho a la defensa por parte del escrachado. En un Estado de Derecho, una pena extrajudicial de la condena social que generan los escraches es completamente inadmisible. En el mismo sentido, el presidente Ulloa con Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que es legítimo reclamar derechos violados. Gargarella, cuando habla del derecho a la protesta, el derecho a exigir los demás derechos, establece que está amparado constitucionalmente exigir los derechos violados. Pero los escraches, por su modalidad, no cumplen con este requisito. Los escraches no exigen que se garanticen derechos. Diversas doctrinarias feministas se han manifestado en contra de la utilización de los escraches por parte del movimiento. A modo de ejemplo, Alexandra Cohen considera que los escraches encuentran un goce en el abuso del poder, el maltrato y la violencia hacia los hombres, que paradójicamente es aquello contra lo que el feminismo tanto ha luchado. Se convierte entonces en una caza de brujas, en una venganza colectiva por parte de las mujeres hacia los hombres, sin que con esto se logre un avance en los derechos de las mujeres. Eso es lo que considera Alexandra Cohen más perjudicial para el movimiento. Con los escraches solo se trae más dolor, tanto para el escrachado y su familia, como para la propia víctima, quien expone todo su dolor de la supuesta situación de violencia de género que sufrió y luego se queda sola, porque del otro lado no hay una respuesta del Estado, porque el escrache no se dirige al Estado, no se dirige para reclamar derechos, sino que lo único que hace es dañar el honor de los escrachados. Otra doctrinaria del feminismo, como es Diana Mafia, se expresa en contra de esto, de lo que ella habla, desbordes informativos súper perjudiciales en el Estado de Derecho, porque nuevamente, dice Diana Mafia, se viola el derecho a la defensa y el principio de inocencia. Rescata Diana Mafia que los escraches surgieron por las agrupaciones de hijos ante las leyes de punto final y evidencia de vida para reclamar aquello que el Estado no estaba garantizando. Nuevamente, en los escraches no surge de las publicaciones cuestionadas del blog mención directa alguna a los incumplimientos del Estado. Por tanto, no se está reclamando el acceso a ningún derecho y no puede ser considerado entonces un discurso amparado constitucionalmente. Sumado a todo ello, además de las dependencias policiales y estrados judiciales, las mujeres contaban con un montón de mecanismos legales, legítimos, para acudir a la justicia ante una situación de violencia de género. Medios más expeditos. La unidad fiscal especializada en violencia contra la mujer publica un listado de organismos a los que las mujeres podrían haber accedido, organismos nacionales especializados con gente preparada para hacer frente a situaciones de violencia de género. Por nombrar un par de ejemplos, la Oficina de Violencia Doméstica, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Línea 147, el Comité de Ayuda a la Víctima. Es decir, las mujeres, ante una situación de violencia de género, una supuesta situación de violencia de género, no surge de los hechos del caso que acudiesen a una vía legítima. Optaron por la vía ilegítima, optaron por la vía que es contraria a un Estado de Derecho. Entonces, tengo una pregunta. Disculpe, doctor, que lo interrumpa, pero tengo en realidad, bueno, sí, una pregunta vinculada. ¿Qué rol juega en su argumentación el hecho, o que de acuerdo a los hechos del caso, se hicieron o se pretendieron hacer algunas denuncias vinculadas con la situación atravesada por la demandada y sin embargo no parecieran no haber tenido un curso en el marco del sistema de administración de justicia, dado que usted le está dando un rol a ese aspecto particular dentro de su argumentación, que hiciera una reflexión sobre ese punto? Y también, perdón, una pregunta adicional. Se ha citado mucho jurisprudencia del Tribunal Interamericano, hubo una pregunta de la presidenta vinculada con eso. Mi consulta alrededor de esa cuestión es por qué la Corte Suprema debería verse obligada por las indicaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias.
En primer término, de los hechos del caso surge que tan solo un caso habla de un intento de acceso a la justicia y es un intento a una instancia policial. Habiendo tantas otras vías legítimas, no puede considerarse admisible que ante la primer falla las mujeres opten por la vía ilegítima. Y respecto a la recepción de los precedentes de la Corte Interamericana, fueron utilizados a modo de ejemplificar, dado que es la intérprete de la Convención Americana, cómo se manifiestan los derechos. Esta Corte ha establecido en el precedente sobre la aplicación del fallo Fontevecchia que no está obligada a receptar estos fallos, sino que pueden servir como la guía para establecer los derechos. Finalmente, para concluir, le pido a la presidenta si puedo extenderme un minuto para la conclusión. Concedido, 1 minuto. Gracias. Para concluir, lo que estamos pidiendo es que se aplique la responsabilidad ulterior del artículo 13 de la Convención Americana. Las mujeres han hecho un abuso de un legítimo derecho como es la libertad de expresión. Dadas la magnitud y la viralidad de Internet, cada vez que alguien haga clic en esas publicaciones, se hará un nuevo daño al honor a nuestros representados. No puede considerarse amparado constitucionalmente, bajo ningún aspecto, un daño constante y eterno. Debemos salvaguardar el escaso honor que les queda a nuestros representados. Es por ello que solicitamos a vuestras excelencias rechacen el recurso extraordinario interpuesto por las demandadas y confirmen la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la baja del blog al macho escracho y la indemnización por daños y perjuicios. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a la parte demandada. Inicio el cronómetro ya. Estás muteada, Belén, perdón. Excelentísimos miembros de la Perdón, Corte. Belén. Vamos a iniciar de vuelta. Excelentísimos miembros de la Corte, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirle a la defensa exponer hoy aquí su alegato. Escribir esto no es nada fácil. Me muero del miedo. Les escribo porque necesito ayuda. Estos son solo algunos de los pensamientos y exclamaciones que pronuncian las víctimas de violencia de género que se ven obligadas a recurrir al escrache como medio para manifestarse ante la desidia estatal. Excelentísimos miembros de la Corte, así se vieron empujadas a actuar nuestras representadas. Todo comenzó un 3 de junio del 2018, que no fue un día más. Ese día se llevó a cabo la tercera jornada de Ni Una Menos. Este movimiento, que tuvo su origen tras el femicidio de Kiara Páez, el 10 de mayo del 2015, deja en evidencia lo que un grupo de mujeres y disidencias intenta visibilizar. El punto que les une, una herida común, un Estado deficiente, un Estado ausente. Como consecuencia de la ausencia del Estado, en el año 2002, Ivana Rosales fue víctima de un intento de femicidio. Por este hecho, en el año 2005, inició una demanda contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia, siendo este el primer caso por violencia de género en la Argentina analizado en una jurisdicción internacional. En virtud de este caso, el 11 de septiembre del año 2019, se firmó un acuerdo de solución amistosa con la provincia de Neuquén. Y aún hoy, en la actualidad, se encuentra abierto un proceso de negociación con el Estado Nacional. Ahora bien, vamos a mencionar ahora otro precedente de que el Estado argentino llega tarde a los casos de violencia de género, de que el Estado argentino incumple con las responsabilidades internacionales asumidas al ratificar la CEDAW, al ratificar la Convención Belén do Pará, y deja a las mujeres desprotegidas. Y una de las muestras más recientes de esto es el caso Olga del Rosario Díaz, quien luego de realizar múltiples denuncias por violencia de género y ante la falta de medidas de protección adoptadas, fue víctima de un intento de femicidio. Por este hecho, el 15 de abril del 2021, hace tan solo unos meses, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó un acto público en el que emitió un pedido de disculpas y asumió la responsabilidad internacional por haber dejado a la víctima
argentino llega tarde. Hoy tenemos que agradecer que Olga del Rosario Díaz no es una de las 27 víctimas que la violencia de género se lleva todos los días en nuestro país. En este punto, nos parece pertinente mencionar el último informe del Comité Observador de la CEDAW, el cual nos indica que en los casos de violencia de género han ido en aumento en el último tiempo. Sin embargo, los números relativos a las denuncias han disminuido. Excelentísimos magistrados, esta desconexión entre las estadísticas demuestra un atropello estructural en términos de acceso a la justicia. Esto pone en evidencia la desprotección de las víctimas a la hora de denunciar una situación abusiva. En este sentido, es menester comprender que los derechos se deben regular conforme el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional. Esto se traduce en que deben regularse con medios acordes a sus fines. Cuando un medio no es eficaz, cuando un medio no logra su objetivo, el derecho se ve desnaturalizado. Esto es lo que ha sucedido en el caso que nos convoca hoy aquí, cuando nuestras representadas trataron de acercarse a las oficinas del Estado y no obtuvieron respuesta. Así, por ejemplo, le ha sucedido a Mariela Casas, quien se acercó en 2 oportunidades y en 2 jurisdicciones distintas a distintas comisarías que desoyeron su denuncia. De esta manera, excelentísimos miembros de la Corte, las mujeres quedan fuera del marco legal del derecho clásico. Y es allí donde optan por acudir a la única herramienta jurídica que todavía les queda: el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Es haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión que nuestras representadas han plasmado en el blog lo que una innumerable cantidad de veces han querido decir ante oficinas estatales, obteniendo siempre la misma respuesta: nada. Ahora bien, hace unos momentos hemos escuchado a la parte actora plantear que el uso del derecho a la libertad de expresión por parte de nuestras representadas vulnera su derecho al honor. Excelentísimos miembros de la Corte, frente a esto venimos a responder que debe primar la libertad de expresión a la hora de analizar la validez de los escraches. La libertad de expresión es un derecho fundamental para nuestro sistema democrático. Este derecho se encuentra receptado tanto en nuestra Constitución Nacional como en los tratados internacionales con jerarquía constitucional que la Argentina ha ratificado. Por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho a la libertad de expresión supone un símbolo de protección para los grupos vulnerables. Grupos que generalmente no tienen acceso al micrófono para que su voz sea escuchada. Y es en este punto donde creemos pertinente traer a colación el estudio sobre ciberfeminismo, llevado a cabo por la investigadora del CONICET, Paola Bonavita, a raíz de más de 500 denuncias realizadas por medio de scratches en la provincia de Córdoba durante el año 2019. Esto, excelentísimos magistrados, pone en evidencia una situación de emergencia, que nos demuestra el accionar ineficiente por parte de la justicia frente a los casos de violencia de género. Y es en este punto que nos permitimos citar a la académica Laila Sánchez Curi, quien sostuvo: como respuesta a la situación que se ha tornado cotidiana, las mujeres debemos decidir cuidarnos y protegernos a nosotras mismas, crear nuestras propias estrategias de defensa y, de ser posible, acompañarlos. Por lo tanto, excelentísima Corte, entendemos que el accionar de nuestras representadas no configura un supuesto de abuso en el uso y goce del derecho a la libertad de expresión. Estas se ven completamente justificadas en virtud del atentado contra la integridad psicofísica que padecieron. Y para esto, para poder lograr esta interpretación, es pertinente entender la situación a la luz del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, quien en su título preliminar, a la hora de hablar de abuso del derecho, nos indica que para ello debemos hacer un análisis amplio de todo el ordenamiento jurídico. Para hablar del abuso del derecho, no debemos mirar la situación jurídica de forma particular, sino de forma integral, entendiendo el contexto en el cual esta sucede, y no aplicando una metodología mecanicista propia del Código Civil de Vélez Sarsfield. Ahora bien. Discúlpeme, doctora, tengo una consulta para hacerle.
¿Usted conoce algún precedente local o internacional que específicamente haya tratado la discusión que tenemos ante nuestros estrados en el día de hoy, que pueda orientarnos a tomar una mejor decisión sobre este punto? Excelentísimo miembro de la Corte, muchas gracias por esta consulta que me deja explayarme sobre un punto. Sin perjuicio de que los precedentes relativos a la libertad de expresión los tratará mi compañera en tan solo unos momentos, primero me permito decir lo siguiente. Es necesario y es pertinente, en virtud de que la República Argentina ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que esta misma Corte Suprema, ante la cual estamos hoy aquí, ha dicho que la jurisprudencia de los precedentes dictados por la Corte Interamericana son obligatorios, mencionaremos a continuación dos precedentes que nos parecen fundamentales en este aspecto. En primer lugar, me haré eco de lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra México. En dicho precedente, la Corte dijo que la violencia hacia las mujeres es utilizada como una estrategia de control, dominio e imposición de poder. Además, la Corte observó que después de la violencia sufrida, la credibilidad de las mujeres es puesta en duda, y estas son estigmatizadas por la ausencia de una respuesta adecuada por parte del Estado. Excelentísimos miembros de la Corte, es pertinente comprender que vivimos tiempos de cambio. La sociedad toda se ve atravesada por la cuarta ola feminista. Esta es una realidad innegable, a la cual las instituciones del Estado no pueden darle la espalda. Asimismo, esta espalda no le ha dado esta Corte con la creación de la Oficina de la Mujer. Y es por esto que es esencial que el día de hoy se dicte una sentencia con perspectiva de género. Una sentencia que nos demuestre que los magistrados hoy aquí aplican lo normado por la ley Micaela. Y en este punto, creemos pertinente hacer mención a un fallo dictado el lunes último, hace tan solo 2 días, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Vicky Hernández y otras contra Honduras, donde la Corte condena al Estado hondureño por entender que el daño provocado por la falta de actuación de sus instituciones. Y además, excelentísimos miembros de la Corte, en este fallo se conceptualiza algo que nos parece fundamental para entender lo que hoy estamos planteando aquí y lo que expondrá mi compañera en tan solo unos momentos. La violencia de género no tiene solo una víctima, sin perjuicio de que esta tiene una víctima directa, que es la mujer que sufre en carne propia los daños a su salud física, a su salud psíquica. El flagelo de la violencia de género afecta a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, cedo la palabra a mi colega. Muchas gracias. Ahora bien, es necesario explayarse sobre por qué en el caso que nos convoca no se ve vulnerado el derecho al honor de la parte actora. Este derecho también se encuentra receptado tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales. Sin embargo, surge de la Convención Americana de Derechos Humanos qué criterios se deben seguir para determinar si la restricción a la libertad de expresión impuesta por el Estado es pertinente. Dicha restricción debe guardar estricta relación con la satisfacción de un interés público imperativo. Y en este punto podemos ver cómo la sociedad, en particular en este caso un grupo de mujeres, han receptado el blog y cómo éste las ha animado a expresar sus padecimientos. Esto marca un punto fundamental de discrepancia con el precedente sentado por esta Corte en el caso Ponseti y Balbín, donde uno de los argumentos para la limitación de la libertad de expresión radica en la recepción negativa por parte de la sociedad de lo publicado, cosa que en este caso sucede totalmente de manera contraria. En virtud de las razones que llevaron a nuestras representadas a recurrir al escrache, no corresponde aplicar el instituto de la responsabilidad ulterior por lo publicado. El interés público imperativo está, en este caso, en la integridad de las mujeres ante la vulnerabilidad a la que se enfrentan por los abusos padecidos. Y este interés se corresponde con la responsabilidad asumida por el Estado al ratificar tratados como la CEDAW e incluso por la Ley de Protección Integral para la Mujer, donde estos abusos tanto físicos como psicológicos se encuentran tipificados. Por lo cual, sacrificar la libertad de expresión de nuestras representadas resulta completamente desmedido. Y en este sentido, un claro ejemplo es el fallo Kimmel, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, donde la Corte entendió que la condena al periodista constituía una medida totalmente desproporcionada para la protección del honor y, por lo tanto, un abuso de su aparato punitivo. Por el contrario, afirmamos
que queda configurada en el caso de la legítima defensa respetada por el artículo 1718 del Código Civil y Comercial, por estar frente a un estado de necesidad que implica defenderse de una agresión ilegítima previa. Una agresión configurada en primer lugar por la violencia ejercida por los actores para con nuestras representadas y que se agrava aún más ante la ineficacia del Estado frente a la búsqueda de contención. Por ende, no consideramos que se configure una conducta antijurídica en función de los artículos 1770 y 1771 del Código Civil y Comercial, ya que ninguna de las publicaciones vertidas en el blog tuvo una motivación arbitraria ni la mera intención de exponer a los actores. Por el contrario, nuestras representadas contaron las vivencias padecidas frente al miedo de que los abusos continuaran. En este sentido, el área de asistencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación redactó un documento referente a estándares de valoración probatoria en casos de violencia de género. En esta línea realizó un análisis que contempla las relaciones de poder asimétrica que ya hemos mencionado. Y recalcando la importancia de la Convención Belém do Pará y de la Ley de Protección Integral para la Mujer, el documento desarrolla acerca de la credibilidad del testimonio de la víctima. En este sentido, se remarcó la importancia del relato y se dijo que el estándar probatorio se construye a partir del testimonio de la víctima. Además, rechazaron completamente las estructuras que avasallan el lugar de la mujer y la responsabilizan por abusos a los que fueron sometidas y que ellas no provocaron. Consideramos entonces que nuestras representadas no deben responder por daños y perjuicios debido a la inexistencia de una conducta violatoria del ordenamiento jurídico. Si bien ya se mencionó que las mujeres encontraron el blog como una solución... Doctora, sí. ¿Puedo hacerle una consulta quizá para ambas o pueden dejarla para responder al final? Ambas están hablando sobre la importancia de la libertad de expresión y en este caso en particular el no poner límites a la libertad de expresión por la circunstancia que atravesaron estas mujeres. Mi pregunta es, el enfoque a la libertad de expresión con estos casos que ustedes están trayendo, están más vinculados a una idea de libertad de expresión clásica, y en cambio quizá la pregunta es básicamente si todas las manifestaciones vertidas en Internet caen dentro de esta protección de la libertad de expresión que ustedes están alegando, por un lado, y por otro lado, si esta desprotección a las que ustedes se refieren, que se encuentran las víctimas, y darles esta posibilidad de que utilicen la libertad de expresión, no estaríamos volviendo en contra del Estado de Derecho, ¿no? Cada uno va a empezar a escrachar a quien quiera, y entonces el Estado de Derecho deja de cumplir un rol esencial. ¿Hasta dónde deberíamos poner un límite, o dónde debería ser el límite a la libertad de expresión en estos casos? Muchas gracias por su pregunta. Comenzaré, si me permite, por la segunda. El sistema interamericano busca evitar actos u omisiones discrecionales del Estado que puedan causar daños posteriormente irreparables. Y en este caso, nuestras representadas ponen en juego el bien jurídico más preciado de nuestro ordenamiento, el cual se protege por sobre los demás, su integridad física y su derecho a la vida. Esto es así, dado que la expresión máxima de la violencia de género es el femicidio. Y hoy tenemos que agradecer, como dijo mi colega previamente, y es lamentable tener que decir agradecer, que nuestras representadas no son una de las 27 mujeres que la violencia de género se lleva en Argentina todos los días. Ahora sí, procedo con la segunda pregunta, y como venía comentando, si bien ya se mencionó que estas mujeres encontraron el blog como una solución ante la ineficiencia de las instituciones estatales, esta parte considera que el mismo no debería ser eliminado, ya que los relatos plasmados en las redes funcionan como una plataforma de contención y apoyo para otras mujeres que se encuentran en una situación similar y tienen miedo de pedir ayuda. Ahora bien, en lo que respecta al blog propiamente dicho y respondiendo puntualmente a su pregunta, es menester recordar que la regulación de Internet está en manos del ENACOM. Dentro de la normativa de este ente se establece como requisito una solicitud judicial para que los proveedores de Internet procedan al bloqueo de páginas web. Dicha solicitud debe encontrar su fundamento en una conducta antijurídica, en virtud del principio de neutralidad de red que se encuentra obviamente regulado en nuestro país. En este caso, y en función de que la conducta de nuestras representadas no califica como antijurídica, no se cumplen los requisitos estipulados para este bloqueo. En este sentido, es posible realizar una aplicación analógica del precedente BAA con Google para mantener su anonimato de la Cámara Civil y Comercial Federal, que determinó que la decisión acerca de la desvinculación entre el nombre de una persona y los sitios de información que la mencionan no puede quedar librada exclusivamente a la voluntad del sujeto afectado. Tal solución daría un privilegio indiscriminado a los derechos personalísimos del afectado respecto de otros, como por ejemplo en este caso la libertad de expresión.
En este sentido, entendió que las cuestiones de interés público constituyen el límite de este derecho. Ya en el fallo Páquez se señaló que cesar en la difusión de ciertas direcciones vinculadas con el nombre del actor y eliminar contenidos almacenados implicaba una censura previa, que como mencioné, interrumpe este proceso comunicacional. De este enfoque, esta misma Corte descalificó el bloqueo por configurar una medida extrema que importa una grave restricción a la circulación de interés, a la información de interés público, y sobre la que pesa una fuerte presunción de inconstitucionalidad. En este sentido, vuelvo un momento sobre el blog y quiero recalcar que la Ley de Argentina Digital dispone el principio de neutralidad de red para poder garantizar a cualquier usuario el acceso irrestricto a cualquier tipo de contenido. Y en este sentido, toda la información que tiene que tratarse de la misma manera. Por eso, para poder discriminar esta información, se necesita de una conducta antijurídica y por ende una orden judicial, que en este caso, como dije anteriormente, no se da. Doctora, aprovecho la reflexión respecto de la antijuricidad y me parece muy interesante el planteo vinculado a la situación de ese estado de necesidad que alegan. Me gustaría si puede profundizar, sobre todo en la perspectiva de género en la que ustedes enrolaron, digamos, su posición y su alegato, cómo construir este estado de necesidad y la relación con la temporalidad, ¿no? Digamos, cómo funciona la agresión y la inmediatez y todas estas construcciones que son necesarias desde el enfoque que ustedes están abordando. Muchas gracias por su pregunta. En este sentido, como mencionamos, los medios otorgados por el Estado no fueron eficaces para el fin que se debían obtener, por lo cual nuestras representadas tuvieron la necesidad de crear, en virtud del artículo 28 de la Constitución, como mencionó previamente mi colega, un medio razonable para cubrir este objetivo y no desnaturalizar su derecho. Ahora bien, dado que me queda poco tiempo, procedo a concluir. En palabras de Alejandra Sani, a quien me permito citar textualmente, estamos en un punto fugaz entre el cruce del avance de la lucha de las mujeres y el crecimiento de las redes sociales. Con todas las complejidades que estas dos transformaciones implican en la vida social, el Scratch, como uno de sus resultados, habilitó la existencia de nuevas discursividades en un contexto de violencia aún irrestricta. Por ende, concluimos que no se vulnera el derecho al honor de la parte actora, siendo improcedente la condena por daños y perjuicios, así como también la baja del blog. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar lugar a la réplica de la parte actora, empezando el tiempo de sus 4 minutos ya. Muchas gracias. Según el precedente que citó una de las letradas, se habla de que la violencia de género ejerce dominación sobre las mujeres. Es lo mismo que critica Alexandra Cohen sobre los scratches. Se ejerce un goce en el poder y en la dominación del hombre al exponer supuestas situaciones de violencia de género. Es la venganza colectiva de la que hemos hablado en nuestro alegato. Asimismo, la parte actora considera que deben ser consideradas las mujeres como un grupo minoritario y por tanto, mediante la libertad de expresión, ejercen sus derechos. Sin embargo, nada en esto ampara un abuso en el ejercicio de la libertad de expresión. Hay un derecho a reclamar los derechos violados, pero en los scratches hay un gran ausente. La parte actora ha hecho innumerables enumeraciones sobre hechos de violencia de género y la ausencia del Estado. Y sin embargo, en ninguna de las publicaciones se reclama que el Estado intervenga. Tan solo se menciona en la publicación de Mariela haber acudido a 2 dependencias policiales. Y sin embargo, hay mínimo 12 organismos nacionales más a los que acudir ante una situación de violencia de género, sin considerar también los provinciales. Por tanto, ante 2 casos de rechazo policial hay que optar por la vía ilegítima, por la vía antijurídica que rompe con el Estado de Derecho. Habiendo diferentes tipos de soluciones y diferentes maneras de encarar la situación de violencia de género, optaron por la vía ilegítima. Y en ninguno de los scratches se le reclama al Estado el accionar. Estamos completamente de acuerdo con la parte actora en ese sentido. Argentina vive una situación lamentable de violencia de género. Y sin embargo, en nada que ver tienen nuestros representados en ello. No se les reclama mediante los scratches a nuestros representados
que garanticen el derecho de acceso a la justicia de las mujeres. Eso no tiene sustento alguno. En todo caso, el reclamo debió verse dirigido hacia el Estado, que es quien está obligado a garantizarle sus derechos. No sacrificamos el derecho a la libertad de expresión, como dicen las actoras. Estamos pidiendo una responsabilidad ulterior que es amparado por diversos precedentes y por la Convención Americana. Ante un abuso del derecho, la Corte no puede dejar pasar un daño constante y continuo a los derechos de nuestros representados, porque el honor, la imagen y la privacidad no dejan de ser derechos humanos. Honorable Corte, en este sentido, tampoco corresponde entender, como dicen las demandadas equivocadamente, las demandadas dicen que el derecho a la libertad de expresión supone una protección a los grupos vulnerables. Y nosotros estamos de acuerdo con esto. Tanto así que estamos de acuerdo con los precedentes citados de la Corte Interamericana, como Kimmel, o de esta misma Corte, Ponseti, que dicen que el derecho a la libertad de expresión es un derecho esencial en la vida democrática, pero tiene límites. El derecho a la libertad de expresión supone la protección de grupos vulnerables a sus expresiones legítimas. No supone, como dice Kimmel, una protección a los excesos en ese ejercicio del derecho. No supone una legitimación de expresiones injuriantes y calumniosas. Aún más, hablan las demandadas de derecho a la legítima defensa y estado de necesidad. Me pregunto yo, ¿dónde está la proporcionalidad en el escrache? ¿Dónde está la inminencia respecto al peligro? Aún más, ¿dónde está el peligro? Se habla de alusiones, se habla de suposiciones, y no ha sido siquiera probado el peligro que las demandadas alegan. ¿Puedo hacer una consulta a los doctores y concedo un minuto para la respuesta? No sé si mis colegas también quieren hacer alguna intervención. Ustedes están solicitando no solamente la indemnización por daños y perjuicios, por daño al honor, sino también la baja del blog. ¿Consideran que ahí este principio sobre los límites a la libertad de expresión es lo mismo? Digo, porque una cosa podríamos entender es la indemnización posterior, pero cuando hablamos de la baja del blog, ahí podríamos estar hablando de un caso de censura para las futuras denuncias que puedan ocurrir en esa situación, en ese espacio. Perdón, yo para complementar la pregunta de la señora presidenta, también va por el lado de la proporcionalidad, si se quiere. ¿Por qué no se exploran otras alternativas, como por ejemplo pedir un derecho a réplica o algo de esa naturaleza? ¿Cómo justifica desde su posición la parte actora el reclamo que está haciendo, que implica tanto la baja del blog como una indemnización pecuniaria? Si me permiten, me sumo a las preguntas del blog y en esa línea también preguntar en las posibilidades de la retractación y otras medidas alternativas, y también la discusión respecto del efecto inhibidor en el marco de la libertad de expresión que puede generar la baja del blog. Damos inicio a 2 minutos para responder las preguntas. Honorables miembros de esta Corte, muchas gracias por esta pregunta porque me parece esencial. Las razones por las cuales nosotros estamos solicitando un cierre total es porque, conforme todos los precedentes anteriormente analizados y las características particulares del medio utilizado para cometer estas calumnias, un cierre parcial sería insuficiente. Estamos hablando, como ya he mencionado anteriormente, de un medio particularmente construido, el Internet, para que el contenido sea accedido on demand, y por una simple cuestión de clics, cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede acceder a ese contenido, y el daño se estaría repitiendo y repitiendo y repitiendo, profundizando, profundizando y profundizando, cada vez que cualquier persona en el mundo lea esas falsas acusaciones. Un cierre parcial sería insuficiente porque la parte que corresponda a seguir existiendo de ese blog seguiría viralizándose. Una respuesta de los hombres en ese blog sería insuficiente porque no es posible manejar el efecto de viralización que obtuvieron las publicaciones inicialmente. Es muy posible que una réplica en ese blog no sea suficiente para reparar el derecho al honor tan dañado de nuestros representados.
En este sentido es necesario el cierre total. Y es necesario en virtud de todos los pronunciamientos, porque el honor está siendo particularmente dañado por un medio viral. Y ninguna de las otras formas de reparación pueden ser suficientes. No se trata de un límite ni una censura, porque el derecho a la expresión ya fue ejercido. Las mujeres han ejercido su derecho a la expresión. Lo que nosotros solicitamos son responsabilidades ulteriores, la indemnización, y que se le ponga un fin al daño constante y reiterado mediante un medio viral como lo es el Internet. No se trata de un incumplimiento, se trata de un cumplimiento de los pactos internacionales de derechos humanos y de los pronunciamientos de las Cortes que interpretan esos pactos y que obligan a nuestro país. Ahora sí, a continuación, 4 minutos empiezan a correr para la dúplica de la parte demandada, ya. Muchas gracias. Una vez más, es esencial tener especial consideración por el contexto en el cual se dio la creación del blog que hoy estamos debatiendo. Este blog fue creado por una mujer que, padeciendo el calvario de la violencia de género, se acercó a las oficinas estatales que indica la normativa y, sin embargo, allí fue desoída y sus palabras fueron deslegitimadas. Y esto no sucedió una vez, sino dos. Es así que esta mujer, Mariela Casas, quien dio inicio a todo esto, llena de miedos y con la necesidad de expresar lo que estaba padeciendo, hizo uso de su derecho a la libertad de expresión, y haciendo uso de este derecho, notó que no era la única en esta situación, y a partir de ello es que el blog fue creciendo. Ahora bien, en virtud de las razones por las cuales nuestras representadas deben expresarse por medio de este escrache, es que hoy esta Corte no puede hacer lugar al pedido de la responsabilidad ulterior pedido por la parte actora. Es pertinente mencionar nuevamente, a pesar de que ya lo he mencionado, que lo que esta Corte ha dicho sobre el bloqueo de las páginas web. Esta Corte ha calificado el bloqueo como una medida extrema que conlleva una grave restricción a la información de interés público, dañando el patrimonio informático colectivo. Este interés se determina por las necesidades legítimas de las sociedades. ¿Y qué necesidad más legítima que poner fin al flagelo de la violencia de género en todos sus sentidos? Este interés supera al interés de quienes invocan la demanda. Le cedo la palabra a mi colega. Muchas gracias, excelentísimos miembros de la Corte. Continuando con la línea de mi colega, me centraré en dos cuestiones. En primer lugar, traigo a colación el artículo 3, inciso K, de la Ley de Protección Integral a la Mujer. Este artículo establece que se debe dar un trato respetuoso a quienes padecen violencia de género, para así evitar su revictimización. Excelentísimos, en este momento no estamos cumpliendo con ese artículo. Por ejemplo, cargando en víctimas de violencia de género la responsabilidad de acudir a diferentes medios hasta que sus denuncias son escuchadas. Por otro lado, se ha hablado de que no tiene lugar un proceso judicial sobre los actores. En este sentido venimos a decir, por ejemplo, en el caso de Mariela Casas, las denuncias fueron desoídas en 2 oportunidades. ¿Cómo va a tener así lugar, excelentísimos miembros de la Corte, dicho proceso? Ahora bien, sin perjuicio de ello, me hago eco de las palabras de mi compañera, cuando citó el precedente BAA contra Google, donde incluso con una causa penal de por medio, con sentencia absolutoria, los tribunales argentinos desestimaron el pedido de baja del blog por considerar que debe primar el patrimonio informático colectivo y no se debe romper el proceso comunicacional. Es así que reafirmamos que es indistinto para el caso que hoy tratamos la actuación en sede penal. Por otro lado, es indispensable tener en consideración al momento de poner en pugna 2 derechos la situación en la cual nos encontramos, la situación a la cual se enfrentan las mujeres cada vez que se acercan a denunciar un hecho de violencia de género. En este sentido, es indispensable entender que así solas como se acercan, son desoídas. Y recién, cuando se remiten a otros medios, como es el escrache, encuentran allí la contención que el Estado les negó. Es por esto que sostenemos que hoy este tribunal no puede condenar a mujeres que no hicieron más que protegerse. Hoy este tribunal tiene que sentar un precedente que sea el verdadero comienzo de un cambio, que ya ha comenzado en la letra de la ley en este país, pero que no se ve aplicado en la práctica.
Hoy este tribunal tiene que sentar un precedente frente a la deuda del Estado argentino para con las mujeres, que son violentadas todos los días. Muchas gracias. Con la venia de la presidenta, yo Doctor tengo Mariano. una consulta para la abogada. Si seguí bien la argumentación de la parte actora, una de las cuestiones que indican es que hubo negligencia a la hora de permitir una serie de publicaciones no chequeadas en el blog. Yo quisiera pedirle una reflexión respecto de ese punto y por qué desde la posición de la parte demandada no era exigible algún tipo de control de esas publicaciones que se subían al blog. Yo me sumo a la consulta de mi colega y quería consultarles esta idea que ustedes han remarcado sobre la necesidad de no mirar la situación individual, sino de mirar más la situación estructural en la que se encuentran las mujeres. Y quería pedirles si tienen alguna referencia donde esto haya sido trabajado en otros tribunales, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuáles serían ahí las obligaciones que debemos mirar, cómo definimos quién es el grupo, cómo definimos cuál es el problema, si tienen ahí alguna referencia sobre eso. Comenzamos 2 minutos. Disculpen, muchas gracias por ambas preguntas. Procedo a responder la primera y luego le paso la palabra a mi colega por si quiere completar la segunda. En este sentido, como mencioné anteriormente, la regulación de Internet está en manos del NACOM y en este sentido los contenidos también. Lo que yo traté de expresar cuando tuve la oportunidad es que se debe garantizar el acceso sin ningún tipo de restricción a todos los usuarios, excepto situaciones de carácter justamente excepcional, y esta situación de carácter excepcional son las cuestiones en donde se da una conducta antijurídica. Esta conducta antijurídica justamente debe ser determinada a través de una orden judicial para poder discriminar este tipo de información, porque el principio de neutralidad de red justamente lo que intenta hacer es que esta información se trate, en realidad todas las informaciones se traten de la misma manera. Le paso la palabra a mi colega. Muchas gracias. Respecto a la segunda pregunta esgrimida por este tribunal, me hago eco del fallo que hemos mencionado en nuestro primer alegato. Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que el Estado mexicano, que no tomó las denuncias de las mujeres, las empujó a actuar, en este caso, por lo que algunos podrían considerar medios no tradicionales. Y es, por ejemplo, en el caso de las mujeres mexicanas, por medio de una manifestación. Es allí, en este precedente, donde la Corte ha tenido en consideración todo el contexto para así por luego dictar su sentencia en consonancia. Y en virtud de lo que hemos expresado, es que solicitamos a esta honorabilísima Corte que hoy una vez más entienda esta situación de forma integral y adopte una resolución que tenga como base la protección de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a enviar a los honorables jueces y juezas a una sala para debatir, quienes luego cuando tengan el veredicto nos avisarán y volveremos a la sala general. Como les dije al principio, en ese momento les pedimos que tengan cámaras y micrófonos apagados, pero que no salgan de la reunión porque vamos a alertar directamente prendiendo los micrófonos. Gracias. Gracias.
Bueno, nos gustaría saber si el jurado pudo llegar a algún veredicto. Le damos la palabra a la presidenta. Bueno, muchas gracias, Agustina. El jurado llegó a un veredicto, muy difícil la decisión. Realmente, bueno, en primer lugar, lo que queremos es felicitarlos, felicitarlas por el desempeño que han tenido. Realmente nos tomamos todo este tiempo no para hacerlos esperar, sino porque no sabíamos qué hacer. Evaluamos la posibilidad del empate, pero nos dijeron que no, las autoridades, así que bueno, esta corte tuvo que tomar una decisión. Entonces hicimos una votación y decidimos que el equipo ganador es el equipo de quien estuvo representando a la demandada, las ninfas del agua. Así que, bueno, felicitaciones. De verdad, o sea, sinceramente fue para nosotros un empate, estuvieron muy bien. Si quieren, o sea, nuestra idea era como marcar algunas cosas por las que evaluamos quién ganó, digo, lo decidimos por votación secreta entre nosotros, como algunos puntos quizá para marcarles, para que les sirva como para experiencia y para aprendizaje de esto. Una de las cuestiones que vimos respecto, por ejemplo, del equipo de los actores, que estuvieron muy bien, creemos que estuvieron muy ordenados en sus argumentos, fue vinculado a, por ejemplo, el uso, hilando muy fino, ¿no?, en los argumentos que dieron, el uso del precedente Fontevecchia, cuando ustedes estaban marcando tanto la relevancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quizá ese no es el precedente más feliz para nombrar de por qué la Corte Argentina debería usar la jurisprudencia del Tribunal Interamericano. Ese fue como un punto así. No sé si ahí Mariano o Valeria quieren agregar algo. Después, otra de las cuestiones que nos parece que no funcionó tanto en la réplica es que sus compañeras se enfocaron mucho en la cuestión de violencia y en la réplica eso no apareció tan desdibujado, tan analizado como quizá podría haber sido, ¿sí?, de por qué considerar tan especialmente la situación de violencia. No sé, Mariano o Valeria, si quieren decir algo respecto de la actuación y de los alegatos de la parte actora. Vamos a resaltar algunos aspectos que valoramos los tres como muy positivos, que es efectivamente, como decía Liliana, ese orden prolijo respecto de los argumentos y de los derechos afectados. También la cita de doctrina y de jurisprudencia, quizás en la versión más clásica, ¿no? Lo que vimos es que cada uno de los equipos tuvo como puntos muy fuertes, que quizás no eran exactamente el mismo en cada uno de los equipos, ¿no? Es decir, fue muy importante el desarrollo de los argumentos vinculados a libertad de expresión y todos la doctrina y la jurisprudencia que se aplicó, y por otro lado también el equipo de la demandada, igual seguramente ahora Liliana va a ir sobre eso, trabajó más sobre los criterios más novedosos de la jurisprudencia de los últimos tiempos. Así que fue muy difícil, por eso realmente pedimos el empate, porque cada uno tenía un aspecto súper robusto en un sentido y no en otro, y bueno, nada, Liliana, si querés seguir, digamos, y después así como un comentario muy, muy puntual, pero es para más adelante, no es para los alegatos, sino para las dúplicas y réplicas. Bien, bueno, no, y después resaltar de la parte actora, el enfoque que le dieron quizá un poco más novedoso a la mirada de la libertad de expresión. No sé, ahí, ¿qué otras, esperen que hice unas anotaciones respecto de cuáles fueron como los puntos que consideramos. Que quizá hubo ahí como un punto a resaltar que quedó débil de la parte demandada, fue esto de que ellos insistían mucho en la baja del blog, y creo que ahí deberían haber quizás reforzado un poco esto de el blog no se puede bajar, porque uno podría pensar en este límite de, bueno, podemos indemnizar o podemos no identificar a los victimarios, pero el blog hace a la libertad de expresión, y creo que ese argumento ahí estuvo un poco ausente. Después, otro tema que nos parece es que hay mucha más jurisprudencia que la que ustedes nombraron en el ámbito local respecto específicamente de este tema, y por eso Mariano incluso insistió con la pregunta y se quedaron en un solo fallo. No sé si es que el único que encontraron o bueno, digo, en los nervios de la dúplica y la réplica esto puede pasar. No sé, digo, creo que son esos los puntos que anotamos. Creo que en oratoria estuvieron muy bien ambos equipos.
de nuevo, el equipo de la parte actora un poco más ordenado en su argumentación, y la parte demandada con un foco mucho más puesto en violencia, y yo diría con varios puntos que quizá desorganizó un poco la presentación, que fue trabajar el tema de violencia, trabajar regulación de Internet, trabajar qué es legitimidad o ilegitimidad en el Código Civil. Entonces, me parece que ahí había como muchos argumentos que tenían y que quizá eso desordenó un poco en 20 minutos hacer la presentación. No sé si Mariano o Valeria quieren hacer algún otro comentario. A ver, yo una cosa personal, a mí siempre me cuesta decir que sí a este tipo de cosas porque siento que uno después termina mal o angustiado cuando tiene que llegar el momento de resolver. Sin embargo, bueno, fue muy difícil, tardamos porque no nos poníamos de acuerdo, de hecho resolvimos por votación y luego de consultar si podíamos declarar un empate. Yo coincido con lo que mencionó Liliana, pues fue un poco lo que conversamos. A mí me parece quizás que como punto más ausente en las presentaciones de ambos equipos fue intentar una búsqueda de precedentes sobre casos análogos. O sea, los dos equipos hicieron un esfuerzo importante por trasladar criterios generales de jurisprudencia existente alrededor de tensiones entre la libertad de expresión y del honor, pero ninguna, salvo un caso que citó la parte demandada, por lo general eran sobre otro tipo de supuestos, otro tipo de situaciones, cuando se viene dando jurisprudencialmente esta discusión en el ámbito local y quizás podían haberse servido de algunos precedentes que fueron dictando tribunales inferiores, digamos, en nuestro propio sistema. Con relación a otro... Bueno, no, con relación después ya a puntos específicos, sí, a mí la parte actora me gustó mucho la organización de la exposición, fue creo yo un poquito más cerrada en términos de argumentación, se anclaron en un punto y lo defendieron muy bien, pero me llamó un poco la atención, digamos, esa referencia, como decía Liliana, a Fontevecchia, no porque no se le pueda hacerle decir a Fontevecchia cosas que puedan ser positivas, sino porque había muchos otros casos de la Corte, donde la Corte fue más sensible, creo yo, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que era un anclaje bastante importante de su argumentación. Entonces nos pareció ahí que quizás desdibujó un poco la cita de ese precedente local, cuando en paralelo su presentación hacía mucho pie en la jurisprudencia internacional como una jurisprudencia a seguir para resolver el caso. Con relación luego a la parte demandada, a mí en particular me pareció que tenía una mayor diversificación de argumentos en su posición, y eso quizás explica por qué creo yo que no lograron articularlos de la manera tan prolija que creo sí lo hizo la parte actora. Luego, obviamente, en la atención y en nuestra votación ponderamos estas cosas, más argumentos, mejor presentados, bueno, y un montón de otras cosas más. Repito, nos llevó mucho a decidir porque agarramos incluso la grilla de evaluación y empezamos a poner puntaje para ver si encontramos algún criterio objetivo que nos permitiera decidir. Yo, de todas maneras, y con esto cierro, sí, y lo dije, y no tengo problema en repetirlo acá, hay que decidir porque está planteado como una competencia, pero yo lo dije y lo repito, no puedo dejar de creer que podía haber una injusticia en cualquier tipo de decisión que tomemos, porque realmente me parece que los dos equipos estuvieron muy a la altura de la situación, y en términos de ejercicio pedagógico, este tipo de concursos, me parece realmente que el trabajo que han hecho es excelente. Ninguna de ustedes cuatro debería irse esta noche insatisfecho con el rol que han tenido, porque fue todo lo contrario. A punto tal, quizás el jurado hubiese sido otro, quizás el resultado hubiese sido distinto, porque no se sacaron ventajas significativas, y para mí, ya esto en términos de rol docente, esa angustia que mencionaba al principio, un poco se termina yendo cuando veo que este tipo de situaciones pedagógicamente es excelente. Y lo que les deja, creo yo que es muchísimo.
Así que ojalá sigan en la senda y en el interés de estos temas, porque han hecho un trabajo fantástico. A mí me gustaría agregar, también me sumo a los comentarios de Mariano y de Liliana. Realmente nos costó mucho, básicamente estábamos obligados a elegir que uno de los dos equipos, y es absolutamente honesto lo que estamos planteando. De verdad empezamos con la grilla a puntear, porque los trabajos de ambos equipos fueron excelentes. Valoramos también muy positivamente no solamente el conocimiento vasto de las cuestiones de derecho, sino también la referencia a otro tipo de autores, ¿no? De otras disciplinas que abordan las temáticas, así que eso también lo queremos resaltar. Ambos equipos hicieron referencia a otras disciplinas, y quizás como un comentario adicional, solo como sugerencia para el futuro, porque de esto se trata, ¿no? Una experiencia pedagógica para que ustedes puedan desempeñarse como abogados en el futuro. En el marco de las dúplicas y réplicas, tengan en cuenta que no se trata de reforzar los argumentos con los que ya estaban, sino de trabajar sobre los argumentos nuevos, digamos, a partir de las instancias de los equipos, es decir, poder dar respuesta a esos argumentos introducidos por la contraparte, ¿no? Digamos, sí notamos que en algunos casos, sin perjuicio de que incorporaron algunas cuestiones, repetían fundadamente la posición del alegato. Entonces eso es un comentario más de corte pedagógico, pero que por supuesto no obsta el excelente laburo que han hecho ambos equipos. Bueno, Lili. Bien, con esto damos por cerrada las devoluciones. Obviamente, particularmente, y creo que Mariano y Valeria también estamos dispuestos, si quieren hablar con nosotros o contarnos, de nuevo, es completamente sincero esto y la votación que tuvimos que hacer. Así que nada, felicitaciones a los 4 por estar acá, felicitaciones por el esfuerzo que hicieron, y gracias por haber sumado a participar a esta actividad del Centro de Derechos Humanos. Sí, Martín. ¿Puedo decir algo? Solamente porque no estoy cargado con la angustia que tiene el jurado después de estos 20 minutos de decisión, que evidentemente los dejó muy afectados y afectadas. Yo soy el responsable de pedir que se elija un equipo ganador, porque me parece que, como decía Valeria, al ser una competencia y general en los juicios, no suelen haber empates. Entonces también era nuestro deber dar una devolución en ese sentido, aunque fuera muy estrecho el margen. Pero yo cambiaría el tono de la angustia por un tono de alegría y satisfacción, porque realmente el trabajo, me imagino que Guido y Leandro deben estar menos contentos en este momento que el equipo ganador, pero el trabajo que han hecho es espectacular. El nivel de la discusión fue espectacular, la articulación de las presentaciones fue espectacular, la tranquilidad con la que hablaron fue espectacular. Realmente es un nivel muy alto el que han exhibido ambos equipos, y para nosotros, como los premios que vamos a entregar lo indican, ambos equipos son ganadores en este recorrido, y es muy promisorio en términos de su desarrollo profesional lo que han hecho hoy. Creo que todos estamos muy impresionados por cómo laburaron y cómo expusieron, con lo cual hago un especial énfasis en que, más allá del sinsabor que puede dar cuando uno no gana, deberían estar muy orgullosos, porque el trabajo fue impecable. Y desde mi rol institucional, invitarlos a que se acerquen al centro para pensar cómo podemos hacer más cosas juntos y manifestar nuestro interés en que eso ocurra. Solo quería interrumpir la programación para decir eso, porque me parece que el tono de angustia que sienten los jurados, por lo menos lo entiendo por su rol, pero no debería ser algo que ustedes se lleven, porque deberían estar muy contentos por el laburo realizado, y desde afuera se vio espectacular realmente. Sé que Melanie iba a hablar y Estefanía también, pero solo quería decir eso. Sí, Meli, si querés. Gracias. Buenísimo, gracias. A unas muy breves palabras. Antes que nada, bueno, me presento, mi nombre es Melanie, tuve el placer de ayudar en la coordinación de este concurso. Felicitar muy enormemente a ambos equipos que participaron, que fueron brillantes, que demostraron un nivel extraordinario, que enorgullece, creo que nos enorgullece no solo a
a nosotras desde el Centro de Derechos Humanos, sino que también a la universidad, contar con estudiantes con este nivel de preparación, de compromiso, de dedicación y por sobre todo de pasión. Creo que eso se transmitió muchísimo y también les hago extensivas las felicitaciones a todos los equipos que participaron, que también estuvieron excelentes tanto en sus memoriales como en sus exposiciones orales. Fue un placer y un privilegio compartir este proceso de conocimiento colectivo con ustedes. Invitarles a que sigan por este camino, a que se sigan preparando y participando en este tipo de actividades. Y muchísimas gracias, muchas gracias y felicitaciones. Ahora sí les cedo la palabra a Steffi. Hola a todos, yo no tuve la oportunidad de saludarles antes. Bueno, extiendo también mis felicitaciones a los dos equipos y les agradecemos un montón que hayan decidido participar de esta actividad. Agradecerles también a los jurados por el rol que tuvieron hoy. Y bueno, paso a anunciar entonces cuáles son las menciones y los premios que vamos a otorgar en esta edición 2021 del concurso de alegatos. Como ya les habíamos comentado a los equipos que también participaron en las rondas orales de este sábado, el sábado 26, en esa instancia cada una y cada uno de los participantes fueron evaluadas y evaluados por los jurados que conformaron esas rondas orales y obtuvieron calificaciones individuales por su desempeño en esas rondas, de los cuales elegimos mejores oradores según la parte que les tocó representar. Elegimos mejor orador por parte actora y mejor orador por parte demandada, y van a recibir una mención que estos días los vamos a estar contactando a sus casillas de mail para recibir el certificado correspondiente. Como mejor orador de la parte actora, que obtuvo 90 puntos en su desempeño, se lo vamos a otorgar a Lorenzo Mazoco, que creo que no lo vi conectado hoy, pero bueno, después le vamos a escribir, y a María Florencia Beñoli, que sí la vi conectada, como mejor oradora de la parte demandada por obtener 91,66 puntos en su desempeño oral. Y lo último que me queda anunciar son los premios para los dos equipos finalistas. Les 4 van a recibir 4 becas para realizar una diplomatura el año que viene, en el 2022, en el marco del ciclo de cursos online que organiza la Facultad de Derecho. O sea que van a tener una beca para cada uno de ustedes y van a poder elegir la diplomatura que más les interese de la oferta que tenga el ciclo de cursos online el año que viene. Y además, bueno, el equipo ganador va a recibir una mención correspondiente al primer puesto, y el otro equipo va a recibir la mención correspondiente al segundo puesto. Así que felicitaciones nuevamente. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron hoy para escuchar esta final. Y bueno, les invitamos, como siempre, a seguir las redes del centro, tanto en Twitter como en Instagram, que se acerquen a nosotros, que estamos planificando varios proyectos y actividades muy lindas que se vienen para el cuatrimestre que viene y para el año próximo. Así que eso, manténganse en contacto con nosotros. En la página también actualizamos todas las semanas la agenda, así que siempre es un placer recibirles en el centro. Por mi parte, creo que ya estamos. No sé si alguien más quiere decir algo, y si no, damos. Yo quería agradecer más que nada, perdón, la interrupción. Vale, sí, claro. A los les jurades, y también, bueno, la oportunidad de estos proyectos, la verdad que son muy enriquecedores, y no sé, personalmente estoy muy contenta por el desempeño de los 4, honestamente, y bueno, eso, quería más que nada agradecer tanto las devoluciones, la beca, y bueno, todo lo que expusimos hoy, así que nada, muchas gracias. Yo, perdón, me sumo a las palabras de mi compañera para agradecerles a todos, primero desde el Vamos por crear estos espacios en la facultad, y después por el modo en el cual estos se desarrollaron. La verdad, nada, muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio, por sus comentarios, por sus devoluciones, y bueno, gracias. Bueno, si nadie más quiere hacer uso de la palabra, de mi parte, felicitaciones
a las 4, ya se las dije por mail, pero se las reitero. Nada, felicitaciones también a las ganadoras, por supuesto, y esperamos que sigan queriendo participar de actividades del centro. Y gracias a los jurados presentes y a todos, y nada, eso. Yo quisiera hacer uso de la palabra brevemente también. Agradecer a todos los miembros del Centro de Derechos Humanos. Estoy 100% consciente de que la organización administrativa, burocrática, técnica que lleva a poder hacer este tipo de competencias es agotadora. Estoy 100% consciente de que en la virtualidad les ha resultado aún más agotadora. Les agradecemos profundamente con mi compañero Guido la oportunidad de estar acá. Yo personalmente inicié mi carrera y en el CBC me fui a inscribir y pisé por primera vez la Facultad de Derecho. Agarré una revista de Derecho al Día, en esas épocas en las cuales no era virtual, y en la portada había una foto de un equipo que había ganado una competencia internacional. Y yo desde ese momento tengo la meta cruzada en el entrecejo de poder llegar a competir y representar a mi facultad y devolverle, tanto a la universidad como a la sociedad toda, un poco del orgullo que me brindan de poder estudiar en esta institución. Se los agradezco profundamente. También felicitar enormemente a la contraparte, las dos chicas estuvieron excelentes, me gustó mucho cómo lo hicieron, y la verdad es un gusto haber podido participar, y les agradezco también por la oportunidad, porque uno se va más allá del sabor amargo de la derrota, viendo que pudo llegar hasta tan lejos. Así que les agradezco. Bueno, para no ser el único que no habla de los 4, Belén, Victoria y yo hacemos competencias regularmente, y yo inicialmente no me iba a anotar a esta para tener un año más tranquilo, pero Julián, que es amigo mío, me pidió que la acompañara, y lo hice con mucho gusto y le puse mucho empeño a esta competencia, y terminó siendo una experiencia muy buena. En lo que respecta a aprender sobre instancias internacionales, a mí también me interesa lo que es las competencias internacionales, pero más que nada sí quería agradecer a mi compañero por confiar en mí y elegirme para este evento, y por supuesto también agradecer a los jurados sus devoluciones y felicitar también a la contraparte. Perdón, ¿yo puedo decir algo? Sí. No, dale, Lili. No, lo mío son una cosa muy pavota. O sea, Leandro, esa meta que tenés, deberías mantenerla, digamos, porque realmente, volvemos a lo que fue el origen de todo esto. No se sacaron ninguna diferencia significativa y el nivel fue excelente. O sea, yo he competido siendo estudiante y trabajo en temas de derechos humanos, y la calidad de la argumentación, digamos, el trabajo que han hecho es realmente muy bueno, y no tiene nada que envidiarle al que pueda hacer gente que ya recibida o en un nivel de especialización muy superior al que están ustedes ahora, razón por la cual los y las invito a seguir esta senda, porque realmente tienen con qué, no es broma, realmente tienen con qué. Yo decía cuando nos fuimos a deliberar, lo fácil que hubiese sido que un equipo anduviera mal, así era muy sencillo resolver, pero bueno, no fue el caso, y tuvimos que finalmente votar. Así que no, eso, y bueno, nada, Guido, qué suerte también que aceptaste la invitación de Leandro, porque han hecho un gran papel, y si están en esto de las competencias, sigan en esto, y una vez que se reciban, si quieren trabajar temas de derechos humanos, tengo muchas recomendaciones para hacerlo, y también tengo recomendaciones para hacerlo respecto de material que les podría haber sido útil para este mismo tema que trataron, y que sin embargo no alcancé a ver, quizás porque ustedes lo encontraron, pero decidieron no jerarquizarlo. Pero bueno, estamos abiertos, como dijo Liliana antes, también dentro de lo que es nuestra función pedagógica y docente, a seguir ayudándolas y ayudándolos en esto. Y yo, perdón, digo, para cerrar y no aburrir más, pero quería agregar algo vinculado a esto que decía Leandro, que vengo pensando con Martín un poco desde los inicios del centro, y también el concurso de alegatos.
La idea del centro es generar un núcleo de estudiantes que muchas veces andan en la facultad y no se conocen, y no saben que tienen intereses comunes, y no saben que pueden hacer un montón de ofertas o cosas que la facultad oferta y que como no conocen, o en general siempre entramos a la facultad a las corridas y demás, y más ahora en la virtualidad. Entonces, la idea un poco del centro es esto, es que se puedan conocer. Ahora conocen, no sé, digo, se conocen los equipos que participaron acá, conocen Belén, Victoria, Guido están en competencia, entonces les pueden dar algún consejo, pueden orientarlos. Melanie también ha participado en competencia, entonces creo que un poco la idea del centro es orientarlos. Del concurso en específico era ser una guía para alguna competencia internacional, pero la idea del centro también es orientarlo en otras posibilidades que tiene la facultad y que muchas veces no se conocen, o también quizá posibilidades que tienen ustedes y que la facultad, a veces es difícil canalizarlas por la facultad. Bueno, también el centro está abierto a recibir esas dudas, inquietudes o propuestas que ustedes tengan como estudiantes, porque es parte de lo que deberíamos nutrirnos nosotros. Entonces ahí puse en el rol del centro y digo, invitarlos a que sigan conectados y que sigan con esos objetivos de participar en alguna competencia, y felicitarlos de nuevo, felicitarlas también a todos. Bueno, si no hay nada más, Sí, podemos... yo me voy a ir porque si me quedo voy a seguir hablando, digamos, me pongo verborrágico cuando estoy nervioso. Así que Cerramos ya. Me voy a retirar a mis roles de cuidado. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Chao, Gracias. gracias. Gracias, felicitaciones. Muchas felicitaciones.